Hola, ¿qué tal, hermanos, hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en esta transmisión de nuestro canal de YouTube LM Cuernavaca. Vamos a continuar estudiando el tema de los ángeles y demonios, tema muy interesante. Vamos a entrar a unos últimos aspectos acerca de los ángeles para pasar a algunos aspectos ya de los demonios. Y también quiero comentarles, antes de pasar a eso, un librito por ahí que se me olvidó comentarles que también me parece muy importante y interesante, sería cuestión de leerla. Vamos pues a comenzar nuestra transmisión con el rezo del ángelos, encomendándonos al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, pues gracias nuevamente por acompañarnos, por seguirnos y por compartir, para que sigamos haciendo eco de nuestra formación que realizamos desde esta plataforma. Bien, les comentaba precisamente un libro que se me había olvidado, ya lo tenía pensado en compartirles, en hacerles llegar esta otra información de este librito que tengo y ahorita me acordé. Estaba revisando y me encontré con el libro, ¿no? Se llama María y Satanás, la última entrevista al exorcista más importante del mundo, de Gabriel Amort, de Editorial San Pablo. Le hacen una entrevista a Gabriel Amort y el padre Amort se muestra como mariólogo y exorcista. No todos saben que antes de llegar a ser exorcista, el padre Amort había escrito libros sobre Nuestra Señora, en total seis libros sobre la Virgen María, y que durante muchos años fue director de una revista mariana impresa por los Paulinos en Roma titulada Madre de Dios. Las preguntas que le hice constituyen una síntesis de su mariología, puesto que lo están entrevistando. Son también su testamento espiritual, toda vez que las respuestas que él dio fueron pronunciadas 4 meses antes de su muerte. Al realizar esta entrevista, el padre Amor, yo no pensaba que el día 13 de mayo de 2016 fuera para nosotros el último encuentro, como un adiós. Por eso, cuando nos despedimos, yo ya estaba pensando en presentarle otro proyecto. Por eso escribo estas palabras con una gran emoción, porque sé que el Señor me concedió la gracia especial de poder presentar al Padre Amor casi al final de su existencia terrenal, no solo en cuanto exorcista famoso, sino también como un mariólogo de primera clase. Y los temas tratados en esta entrevista fueron presentados para honrar el centenario de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima y tienen que ver con el papel de María en la defensa de los hombres contra los ataques del demonio. Por eso el Padre Amor presenta la figura de la Santísima Virgen en una síntesis mariológica muy
madura y muy extensa, ¿verdad? Muy interesante el escrito del padre Amort. Es un libro de aproximadamente 114 páginas, déjenme constatarlo bien, 220 páginas, y tiene como índice el rol de Nuestra Señora en la historia de la salvación. Me parece muy importante eh, tomar el rol de la Virgen María en todo el periodo de la historia de la salvación, el papel de María en la Sagrada Escritura, el rol de María en las enseñanzas de la Iglesia, muy interesantes, muy importantes. María y las tentaciones de Satanás, ¿verdad? Segundo tema, María y las tentaciones de Satanás. María fue tentada por Satanás. María venció las tentaciones de Satanás. María nos ayuda a vencer las tentaciones del demonio. María nos enseña cómo vencer las tentaciones del demonio. Eh, Tercer tema, María y su preocupación por nuestra salvación. María nos enseña que existe el infierno. María nos enseña qué debemos hacer para evitar el infierno. María nos defiende de los ataques del demonio. Cuarto tema, la ayuda de María durante el exorcismo. Quinto tema, oraciones de liberación por intercesión de María. Y sexto, María, esperanza de la humanidad en la lucha contra el mal y la conclusión. Me parece que es un texto muy interesante. Yo creo que vale la pena poder al final de nuestra transmisión, al final del mes, poder rescatar algo de lo que dice el Padre Amor en torno a la poderosa intercesión de la Virgen María ante las acechanzas del maligno. Y obviamente, y aquí ya hago notar la importancia de la presencia de los ángeles en María, también porque en María y en todos los movimientos marianos casi siempre está envuelta en el coro de los ángeles, siempre es llevada por los ángeles, ¿verdad? En la misma escritura es anunciada por los ángeles. Entonces hay una relación estrechísima con la Virgen María. Por eso solemos decir, por lo menos nosotros los legionarios, que no es esta que va subiendo, cual aurora naciente veía como la luna brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla. Ese ejército de la Virgen María con los ángeles y todos los santos, ¿verdad? Pero bien, es muy interesante y se me había pasado comentarles, puesto que se los iba a comentar en las dos primeras em, inicios de esa plática, este estudio, este compartir de los ángeles y los demonios. Vamos entonces ahora, hermanos, y les vuelvo a repetir, ojalá hacia el final de nuestro mes de febrero, en la última remisión que hagamos sobre este tema, podamos compartir algo de este documento, sobre todo cómo nos puede ayudar María a vencer al maligno, cómo vencer a Satanás. Bien, continuando con lo que el miércoles pasado estábamos hablando sobre la asistencia de los ángeles, hablábamos de las 6 formas en las que los ángeles prestan su servicio, nos protegen y nos defienden, nos comunican mensajes del Señor, ejecutan los fallos y castigos de Dios, presentan nuestras oraciones al Señor y nos conducen a su trono, nos animan a ser buenos y nos fortalecen y defienden físicamente. Bien, pues ahora vamos a entrar a un aspecto muy importante de nuestra vida espiritual, que es la liturgia y los ángeles. Sabemos la importancia que tiene la liturgia como expresión de fe, lex orandi, lex credendi, ¿verdad? Es admirable el puesto tan importante que ha señalado la Iglesia a los ángeles en su liturgia y desde muy antiguo, ¿verdad? Puesto que la aparición de los ángeles es una cosa que la Iglesia resalta por su importancia y sobre todo en la liturgia, ¿verdad? El centro de la liturgia es la Sagrada Eucaristía, y ahí se menciona con frecuencia el papel de los ángeles. La confesión de nuestros pecados la hacemos delante de los ángeles y le rogamos que intercedan
por nosotros ante Dios nuestro Señor, mediante, perdón, la confesión de nuestros pecados la hacemos delante de los ángeles y le rogamos que intercedan por nosotros ante Dios nuestro Señor. Antes, en esta petición de perdón, se mencionaba a San Miguel Arcángel. En la liturgia anterior se mencionaba la intercesión del Arcángel San Miguel. El himno también de gloria, que se recita frecuentemente, empieza con las palabras del ángel en la noche de Navidad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. No son los ángeles quienes están hablando y diciendo este importantísimo anuncio del nacimiento de Cristo. Y en varias colectas se menciona a los ángeles, en varias oraciones colectas se mencionan los ángeles. En las lecturas bíblicas de la liturgia de la palabra aparecen muchas veces los ángeles con sus diversos oficios. En todos los prefacios aparecen los ángeles, por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. En la primera anáfora pedimos humildemente que esta ofrenda sea llevada a tu presencia por manos de tu ángel, en el canon número 1 de las plegarias de la misa, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia por manos de tu ángel. Los liturgistas están hoy convencidos de que aquí se trata de los ángeles, como demuestra la Sagrada Escritura, una presencia real, una presencia importante de los ángeles en este acontecimiento de la Eucaristía. Muy bien. Ahora, en la iglesia celebra, como ya lo tenemos entendido, el 29 de septiembre la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael, y el 2 de octubre la de los santos ángeles de la guarda, ¿verdad? Y en la asistencia a los moribundos, la iglesia en su liturgia actual ora así: que tengas hoy tu tabernáculo junto a Dios en la Jerusalén celestial y tu morada en Sion, acompañado de la gloriosa Santa María Virgen, Madre de Dios, de San José, de todos los ángeles y santos, sobre todo cuando se está orando ante la salida de un fiel, está ya en su agonía, ¿verdad? Para la oración para los moribundos. También dice: vengan en su ayuda santos de Dios, salgan a su encuentro ángeles del Señor, que te reciba Cristo que te ha llamado y que los ángeles te lleven al seno de Abraham. En las exequias, ora hacia la iglesia: te pedimos humildemente que tu siervo, fulano de tal, sea llevado por los ángeles a la morada de nuestro padre Abraham, tu amigo. Que los ángeles se conduzcan al paraíso, a tu llegada te reciban los mártires y te introduzcan en la santa ciudad de Dios. El coro de los ángeles te recibe y junto con Lázaro, pobre en otro tiempo, goces del descanso eterno. En las bendiciones que trae el ritual, también se pide con frecuencia a Dios que envíe su santo ángel para ayudar y acompañar al hombre. La expresión más frecuente, dice Martimort, es: dígnate enviar desde el sí de los cielos a tu santo ángel. Pero en la bendición de los peregrinos, en la de un avión, de un hospital, se califica al ángel de custodio en alusión a Tobías 5, 21, 27. Lo importante es también que dentro de una bendición se haga el acto de invocar a los ángeles, puesto que ellos están delante de Dios, ¿verdad? Para presentarle nuestras oraciones y súplicas y que se queden como fieles custodios del lugar, ¿no? Bien, descubrimos aquí entonces la fe en la protección que ejerce Dios por medio de sus ángeles sobre su pueblo y sobre cada uno de los hombres, de la cual frecuentemente da testimonio la Sagrada Escritura. Una práctica también piadosa, muy rica en contenido y que es altamente apreciada por su santidad Pablo VI, es el rezo diario del Ángelus al mediodía. El ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra del Espíritu Santo. El Ángelus como una oración de devoción ferviente todos los días, ¿verdad? Constituido desde el Papa Pablo VI, que lo rezaba siempre
al mediodía y que se ha quedado ya como una forma de orar de los papas. Todos, todos siempre, por lo menos sobresale el domingo cuando anuncia el Ángelus desde el Vaticano, pero todos los días se reza el rosario, somos conscientes del rezo del Ángelus, también del rosario obviamente, pero el Ángelus que se reza en diferentes lugares diariamente. ¿Verdad? Aquí en nuestra diócesis, durante un tiempo, sobre todo cuando fue la pandemia, se nos pidió que a las 12 del día se tocaran las campanas para recordarles a la gente que habría que rezar el Ángelus. Y pues obviamente muchos familias, muchas comunidades religiosas se reza el Ángelus, inclusive entre nosotros mismos, que ha quedado como ya algo que debemos hacer, ¿verdad? Como una forma de expresión de nuestra fe, rezar el Ángelus. Y en la recitación de completas al final del día, nos dirigimos al Señor con esta oración. Visita, Señor, esta habitación, aleja de ella las insidias del enemigo, que tus santos ángeles habiten en ella y nos guarden en paz, y que tu bendición permanezca siempre con nosotros en la oración de las completas, pidiéndole la protección de los santos ángeles para que habiten en este lugar. En la fiesta de los santos ángeles, recitamos las siguientes preces en la liturgia de las horas. Oh Dios, que has mandado a tus ángeles que nos guarden en todos nuestros caminos, condúcenos hoy por tus sendas sin ofenderte. Otra, Padre cuya faz contemplan siempre nuestros ángeles en el cielo, haz que busquemos continuamente tu rostro. Otra más, Señor Altísimo, a quien los ángeles proclaman santo sin cesar, haz que se tribute en la iglesia una alabanza perpetua. Y así hay infinidad de preces en la liturgia de las horas, sobre todo en la fiesta de los santos ángeles, en las que les pedimos su intercesión. Ahora, ¿qué lecciones nos dan los ángeles? Y con eso terminamos esta parte hasta este momento acerca de los ángeles y vamos a pasar a la cuestión de los enemigos que son, es el maligno, el demonio, ¿verdad? Como le queramos llamar, nuestro enemigo, el diablo, nuestro adversario, el diablo. Bien, pero ¿qué lecciones nos dejan los ángeles? Primero, nuestros amigos los ángeles son también nuestros modelos en la alabanza a Dios, en la fidelidad en su servicio y en el amor a los hombres. Primero, su ejemplo más valioso es el de glorificar al Señor, proclamar su santidad y rendirle sus homenajes de adoración, de amor y de ininterrumpida alabanza. Esa es la primera lección, un ejemplo valioso. ¿Sí? Con razón la Iglesia en el prefacio se une en la proclamación de la santidad del Señor todos los coros angélicos que no cesan de cantar, Santo, Santo, Santo es el Señor. Segunda lección, los ángeles nos enseñan también a cumplir con exactitud y prontamente todas las órdenes que reciben del Señor. Entonces, son sus ministros y están pendientes de la voluntad de Dios para cumplirla sin detenerse, sin esperarse, cumplirla inmediatamente, ¿verdad? Los ángeles nos enseñan entonces a cumplir con exactitud y prontamente todas las órdenes que se reciben del Señor. Tercera lección, la lección del servicio fraterno. Los ángeles no solamente sirven con amor y prontitud al Señor, sino que siempre están preocupados por nosotros y quieren ayudarnos en nuestras circunstancias, y esto a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, lo han hecho durante toda la existencia. Han servido a Lot, han servido a Abraham, a Elías, a Tobías, a Pedro y a tantos otros, que son una demostración del amor que nos tiene y de la eficacia de sus servicios que tienen los ángeles para con nosotros. No dejemos, ¿verdad? De encomendarnos a ellos antes de acostarnos y después de levantarnos. No nos desacostumbremos. Y vuelvo a repetir, siempre he dicho, de chiquitos nos enseñaban a orar a los ángeles, al ángel de la guarda. Y cuando somos adultos decimos, no, esa oración es de los niños, solo los niños la rezan.
y la invitación es precisamente a que nunca dejemos de encomendarnos a ello, que ese servicio desinteresado de nuestros hermanos los ángeles, pudiendo usar la palabra hermanos, porque pues están con nosotros, que ese servicio desinteresado, pronto, amoroso y constante que nos prestan los ángeles nos animen a servir generosamente a nuestros hermanos y a compartir con ellos penas y alegrías y los dones que nos ha regalado el Señor. Entonces, pues es importantísimo la presencia de los ángeles en nuestra vida. Bien, hasta aquí dejamos ese aspecto de los ángeles. Vamos a pasar ahora al aspecto de nuestro adversario, el diablo. Cada día, fíjense, dice San Pablo en su carta a los Efesios, cada día tenemos conciencia de la realidad del combate espiritual con las fuerzas del mal. Es preciso entonces que todos empleemos las armas espirituales, defensivas y ofensivas, especialmente la palabra de Dios, para no caer derrotados. Si nos abrimos a la presencia y a la acción del Espíritu Santo, recibiremos su poder y así conseguiremos la victoria. Espero que la lectura de este folleto o de este trabajo oriente nuestra fe cristiana ante la presencia del maligno, frente al maligno, combatir, ¿verdad? Como dice San Pablo, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. Muy bien, vamos entonces un poquito a comentar esta situación. Bien, la mayor argucia del diablo. ¿Cuál es la mayor argucia del diablo? Damaso Saringer escribe en el Mysterium Salutis, en ese documento muy importante que debemos de leer, Mysterium Salutis, más de una vez se ha dicho, y no sin razón, que la primera mayor argucia del diablo consiste en negarse a sí mismo, que el mejor presupuesto para que él logre sus objetivos es poner en duda o negar su existencia. Esa es la primera argucia, decir que no existe, ¿sí? ¿Y cuánta gente hoy dice eso? Muchísimos, muchísimos niegan la existencia del maligno. Y esta es una argucia, la primera argucia. Y eso es muy cierto y hay que reconocer con dolor que el diablo ha contado en esta táctica con muchos, em, con muchos de este tipo de personas que no creen, ¿verdad? Que no creen. La gran afirmación de Pablo VI, el mal no es solo una deficiencia, sino una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor, terrible realidad misteriosa y pavorosa. Eso dice el Papa Pablo VI. Y también podríamos decir, ¿verdad?, que el mal, ¿verdad?, que es así como hoy decimos que el crimen es organizado, uno se pone a pensar como que el crimen organizado, ¿verdad? Se supone que el crimen es algo desorientado, desorganizado, manipulado, algo que explota la cabeza y ataca, ¿no? Hace violencia, ¿no? Pero hoy se le llama crimen organizado y puesto que así se le llama, eso quiere decir que la argucia del mal hace pensar que todos aquellos que están metidos en esas cosas están bien, que no pasa nada, que eso es normal, que así es como deben de vivir. Y esa es una argucia del maligno. También el maligno, como bien lo dice el Papa Pablo VI, piensa que es deficiente y a veces hace que nosotros pensemos, ay, el diablo, ay, no, que no nos va a hacer nada. No, ¿verdad? Sino tiene su táctica, tiene su eficiencia, es un ser vivo y espiritual, pervertido y pervertidor, terrible realidad misteriosa y pavorosa. Es como quien dice que no hay violencia, pero sí hay, ¿no? La primera negación es decir que viendo las cosas, pues no hay. Y sí hay, pues, violencia, ¿no? Bien, quien rehúsa reconocer su existencia se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica, como se sale también quien hace de ella un principio autónomo, algo que no tiene su origen, como toda criatura en Dios,
o quien le explica con una pseudo-realidad, una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestras desgracias, ¿verdad? Entonces, eh, quien rehúsa reconocer su existencia se sale del marco de la realidad, ¿verdad? Y ahora sí, como decimos, ya verán su desgracia. ¿No? Ahora, esta luminosa enseñanza fue dada válidamente por el Papa Pablo VI en su catequesis del 15 de noviembre de 1972, dedicada a exponer la doctrina de la Iglesia Católica sobre el demonio. Son muy precisas estas afirmaciones. Vamos a verlas. La primera, el demonio es un ser espiritual y perverso. Segundo, quien niegue su existencia se aparta de la doctrina contenida en la Sagrada Escritura y enseñada por la Iglesia. Tercero, el demonio fue creado por Dios como un ser bueno y ahora, cuando está alejado de Dios, no es autónomo, ¿sí? No quiere decir que él esté solito, ¿verdad? O que se haya creado solito, autónomo, ¿no? No. No puede afirmarse que el demonio es únicamente la personificación del mal, es un ser concreto. No puede decirse que solamente él sea el único, ¿no? Entonces, como bien dice Jesús en la Escritura, ¿no? Cuando está ante el poseído de Gerasa, ¿no? Y le dice, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión. Ay, caray. Entonces no quiere decir que nada más hay uno, hay varios. ¿Verdad? Y se van a los puercos y los puercos se despeñan, ¿verdad? Y el hombre queda libre del maligno, ¿verdad? Eso es un exorcismo de Jesús. Bien, ahora las afirmaciones, vamos con algunas afirmaciones del Antiguo Testamento. ¿Dónde está, verdad, fundamentado esta situación del maligno? La Sagrada Escritura desde un principio y de manera progresiva ha enseñado la existencia de espíritus malignos. La primera vez que se habla del diablo como un ser personal es en el libro de Job. Dice Job 1:6-13. Un día, cuando los hijos de Dios venían a presentarse ante Yahvé, se presentó también entre ellos Satán. Y Yahvé dijo a Satán, ¿de dónde vienes? Satán respondió a Yahvé, de recorrer la tierra y pasearme por ella. Y Yahvé dijo a Satán, ¿no te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, es un hombre cabal y recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Respondió Satán a Yahvé, ¿es que Job teme a Dios de balde? ¿No has levantado tú una valla en torno a él, a su casa y a todas sus posesiones? Has bendecido la obra de sus manos y sus rebaños hormiguean por el país. Pero extiende tu mano y toca todos sus bienes y verás si no te maldice a la cara. Dijo Yahvé a Satán, ahí tienes todos sus bienes en tus manos. Cuida solo de no poner tu mano en él. Y Satán salió de la presencia de Yahvé. Y un día, cuando los hijos de Dios venían a presentarse en su presencia, se presentó también entre ellos Satán. Yahvé le dijo a Satán, ¿de dónde vienes? Entonces, Satán anda divagando por el mundo, ¿verdad? Anda divagando por el mundo. Bien, entonces aquí aparece Satán como un ser personal, distinto de los ángeles buenos, lleno de odio contra los hombres y capaz de acusarle muchos males, perdón, capaz de causarle muchos males con el permiso de Dios, bajo cuyo poder está y estará siempre, ¿no? Entonces, y se planta delante de Dios y le pone la cara y le dice, mira, pon tu mano sobre Job y verás que si no te niega. ¿Mm? Y dice, Dios, pues a ver, hazlo, ¿verdad? Pero no lo toques. En el libro de la sabiduría encontramos una ampliación de esta doctrina. Dios creó al hombre incorruptible y lo hizo a imagen de su naturaleza, mas por envío del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. Libro de la sabiduría 2:23. Y a la luz de estas palabras entendemos mejor la presencia tentadora del demonio en el paraíso, donde en forma de serpiente logra engañar a nuestros primeros padres y separarlos de la amistad divina por el pecado. Con razón afirmó Pablo VI,
El demonio está en el origen de la primera desgracia de la humanidad. Él fue el tentador y falaz y fatal del primer pecado, el pecado original. Entonces es el autor, pues, del pecado es el maligno, ¿sí? Ahora, eso es lo que dice las afirmaciones del Antiguo Testamento. Vamos a las afirmaciones del Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice la doctrina del Nuevo Testamento? Bien, primero hay que leer con seriedad la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento. No pueden dudar de la existencia del demonio. O sea, quien lee la Escritura y niega que Jesús haya expulsado a los demonios, entonces estamos en un error. Entonces, ¿en qué creemos? Tengamos cuidado, hermanos. Hay que leer con seriedad la Escritura. Los textos son tan abundantes y tan claros que no dan lugar a la menor duda. Y aquí aparece la primera cosa, Cristo y el demonio. Los evangelios nos presentan las tentaciones que el demonio presentó a Jesús. Leamos, por ejemplo, el relato de Mateo. Entonces Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Entonces se acercó el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que esas palabras se conviertan en panes. Mas él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces le da un guantazo. Entonces el diablo lo lleva consigo a la ciudad santa, lo pone sobre el alero del templo y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, sus ángeles te encomendará y te llevarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dice, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otro guantazo, tanto Satán usa la palabra de Dios para atacar a Jesús con la misma palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, lo está usando, lo está buscando, ¿eh? No lo está dejando, lo está buscando. Bien, todavía lo lleva consigo el diablo a un monte muy elevado y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dice, todo esto te daré si te postras y me adoras. Y le dice entonces Jesús, apártate, ¿verdad? Apártate de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le darás culto. Solo a Él le darás culto a Dios. ¿Sí? Entonces el diablo lo deja y aquí que se le acercaron los ángeles y le servían. Ah, qué interesante, ¿verdad? De esa parte de la Sagrada Escritura. Y entonces el Señor se sometió a la tentación diabólica porque se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado, para enseñarnos a combatir con eficiencia los asaltos del maligno. Es para que no nos dejemos, pues. O sea, fue tentado por el maligno, mas no cometió pecado. ¿Sí? Fue tentado, pero no cometió pecado. Y nosotros, es una enseñanza que nos deja Jesús para precisamente vencer al pecado, vencer al maligno. Bien, el príncipe de este mundo. 3 veces llama Jesús al demonio príncipe de este mundo. Basado en esta afirmación del maestro, escribirá San Pablo a los Efesios. Ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados, en los que en otro tiempo han vivido, bajo el príncipe de las potestades aéreas, bajo el espíritu que actúa en los hijos rebeldes, el espíritu del mal, ¿verdad? El príncipe de este mundo. Pero este príncipe del mundo nada puede lograr contra Jesús. Él mismo lo afirmó antes de su pasión. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes porque viene el príncipe del mundo que en mí no tiene nada. Juan 14:30. Al contrario, el diablo fue derrotado en plena y definitivamente por Cristo en la cruz. El Hijo de Dios se manifestó para descubrir las cosas del diablo. Perdón, el Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo, según San Juan en su primera carta de San Juan, capítulo 3 versículo 8. Y en Hebreos 2 14 y 15 dice, Cristo participó de las mismas para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es el diablo,
y librar a aquellos que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. San Pablo también va a enfatizar este triunfo del Señor sobre el demonio en su carta a los colosenses, porque en él reside toda la plenitud de la divinidad corporal y ustedes alcanzan la plenitud en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. En él también fueron circuncidados con circuncisión no quirúrgica, sino mediante el despojo de su cuerpo mortal, por la circuncisión en Cristo, sepultados con él en el bautismo, con él también han resucitado por la fe en la acción de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Entonces Pablo enfatiza el triunfo del Señor sobre el maligno. También dice, con razón pudo decir el Señor Jesús antes de su pasión que el príncipe de ese mundo ya ha sido juzgado. Pero el triunfo de Jesús sobre el diablo y sus huestes culminará al final de los tiempos, como le enseña San Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, con esas palabras, porque el misterio de la iniquidad está ya en acción, solo falta que el que la retiene sea apartado del medio. Entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor Jesús destruirá con el aliento de su boca, destruyéndolo en la manifestación de su venida. Para entonces, Tesalonicenses segunda carta, capítulo 2, versículo del 7 al 8. Y el Apocalipsis confirma esta enseñanza. El diablo que los extraviaba será arrojado en el estanque de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. 20:10. Bien, como ven, el príncipe de este mundo es Satanás. Chico, hay que combatirlo, combatirlo. Nuestro adversario, el diablo. La lucha que entabló Satán contra Cristo la extiende a todos los miembros de su cuerpo místico. Pues, obviamente, Satán no puede con Cristo, entonces, al no poder con él, tengo que ir por otros. Y esos otros son el cuerpo místico de Cristo. ¿Sí? Entonces, San Pablo se refiere a ella con palabras muy claras. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir a las insidias del diablo, que no es nuestra lucha contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malos de los aires. Y San Pedro escribe también en su primera carta, sean sobrios y vigilen, que su adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. Perdón, es de San Pedro y no de San Pablo. Sin duda al escribir Pedro estas palabras recordó lo que había dicho Jesús. Simón, Simón, Satanás te busca para zarandearte como trigo, pero yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos en la fe. Pero entonces Pedro pues dice estas palabras muy ciertas: sed sobrios y vigilen, es que su adversario el diablo anda como un rugiente buscando a quien devorar. Resístanles firmes en la fe, ¿sí? Puesto que Pedro tiene la experiencia de haber fallado, ¿verdad? Pero ya sabe ahora que con la firmeza de la fe, nada lo puede acabar, nada lo puede callar, nada lo puede vencer. En su lucha de Satanás, esa lucha de Satanás arreciará en los últimos tiempos. Tanto San Pablo como el Apocalipsis nos los dice muy claramente. ¿Verdad? Y parece ser que hoy está así, ¿verdad?, ferviente esto, ¿verdad? Dice el apóstol, por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, le rogamos, hermanos, que no se dejen alterar tan fácilmente en sus ánimos, ni se alarmen por alguna manifestación profética, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra, que les haga suponer que está inminentemente el día del Señor, que nadie nos engañe de ninguna manera, puesto que vendrá el anticristo, vendrá el falso Mesías, ¿sí? Y quiere tomar la condición del Mesías, quiere tener la condición del Cristo, ¿sí? Argucia del maligno, argucia del demonio.
Primero tiene que venir la apostasía, dice, y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, el adversario, que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios y es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse en él, en el santuario de Dios, y proclamar que Él es mismo Dios. ¿Verdad? Pues, tengan cuidado, dice, ¿verdad? El Apocalipsis, y tener cuidado de que ese que supuestamente dice ser enviado de Dios no es otra cosa que el maligno. Y les quiero contar aquí, tal vez puede ser un ejemplo, ¿no? Este, cuando era muy joven, todavía un niño, eh, yo sufría de pesadillas y me despertaban de mis pesadillas. Y en una de ellas que nunca se me ha olvidado y hasta el día de hoy no se me olvida, todas esas pesadillas que tuve, las recuerdo. Una de ellas, en mi sueño, yo veía a un hombre vestido de blanco, igual, nada más lo veía del cuello para abajo y hablaba como si fuera Jesús. Yo en mi sueño decía que ese era Jesús, pero yo no le veía su rostro, no alcanzaba a verlo. Y entonces, pero yo en mi sueño yo tenía un miedo que me hacía ocultarme. Y la gente se acercaba a esta cosa blanca, este, y lo adoraban, arrodillaban y lo adoraban. Y yo decía, en donde me escondía, que lo veía, este, que no lo adoraran, porque ese era el diablo. Y yo le veía lo que es su vestimenta, le veía sus pies, y sus pies eran del diablo, pues la pata de pollo y de gallo y la de caballo, de toro, ¿no? Las patas esas que le ponen al maligno y su cola, ¿no? Y así pues como nos suelen pintar al diablo, ¿no? Y y él preguntaba: ¿Dónde está por nombre? ¿Dónde está Filipo? O sea, fueron una pesadilla, pesadilla. Y todos lo adoraban, todos hincados y adoraban esa cosa ahí. Yo no veía su rostro. Entonces la pesadilla se convertía más intensa cuando sentía que él andaba buscando, cuando veía que su mirada de me buscaba. Y yo me escondía debajo del lavadero, me metía debajo de la mesa, en fin, yo iba buscando dónde esconderme, pero siempre aparecía esas patas ahí, con ese vestido blanco. Y, y se volvía tan álgido la pesadilla cuando veía el rostro de la cosa esa que me veía, que me encontraba, ¿verdad? Y entonces era el diablo con cuernos, ¿no? Con cuernos y así pues rojo, ¿no? Entonces yo salía yo le quitaba y ahí yo salía y le quitaba el trinche, ¿verdad? Ese trinche, y yo le empezaba a atacar, ¿no? A quitar de mi vista, ¿no? Y en eso la gente veía que era el maligno, veían que era el diablo, entonces la gente se espantaba al verlo, ¿no? Y entonces lo destazaba, lo cortaba en pedazos y lo aventaba al otro lado. Esa es una pesadilla que no se me ha olvidado. ¿Sí? Siempre la he traído en mi memoria. Este, un poquito porque me acabo de acordar por lo que dice esta parte, ¿no? Nuestro adversario, el diablo, ¿verdad? Que está hostigando, ¿no? Que siempre está ahí, que nos está tratando de engañar. Y pues pienso yo que en esa pesadilla, pues era una forma, ¿verdad? Que sirve como de ejemplo para saber quién nos engaña, que la argucia es, yo soy el Mesías, yo soy el enviado también, ¿verdad? Créanme en mí. Y no, ¿no? Mis sueños eran de esa forma, ¿no? Mis pesadillas, mejor dicho. Bien, dice también, porque bueno, el Apocalipsis dice, ¿eh? Dice, tan solo con que se ha quitado de en medio el que ahora lo retiene, entonces se manifestará el impío a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. Después dice, la venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás
con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que han de condenarse por no haber aceptado el amor de la verdad que los hubiera salvado. Y eso decía en mi pesadilla, hacía curaciones y la gente iba y se hincaba y lo adoraba, ¿no? Inclusive me recuerdo que algunos de mis familiares me decían, vente, vente, sal de ahí, vente, porque aquí está el Mesías, Dios, y en él. Yo no salía para nada, yo me seguía ocultando, ¿no? Bien, precisamente viene a manipular, viene a engañar, ¿no? Por eso se llama también el padre de la mentira, ¿sí? Por eso Dios les envía un poder seductor, por eso Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron la verdad y prefirieron la iniquidad, ¿verdad? Entonces, em, la argucia del maligno es eso, creer que Dios, ¿verdad? Le ha dado un poder a este ser, ¿verdad? Que puede hacer cosas milagrosas. Por ahí también hay una anécdota que tengo, de un padre igual, que me contó que en alguna de sus tantas travesías, eh, supo de una persona que había recibido sanación, una sanación que por medio del padre y de otros no podían, y que alguien ahora sí que del mundo oculto, ¿no?, le hizo ver y le curó. Entonces, esta persona decía, bueno, me curó y ahora tengo que pagar, pero no tengo con qué pagar, ¿verdad? Y entonces recurre al padre para que le ayude, ¿verdad?, en esa situación, puesto que él siente que el maligno lo persigue, ¿no? Y ya cuando contó todo eso, entonces el padre dice, pues va a estar difícil, puesto que pues tú te diste a él, tú te diste a él, tú tienes que renunciar a él, ¿verdad? Y en esa renuncia veremos a ver qué sucede, ¿verdad? A ver qué pasa, puesto que pues, va a estar peligroso ese asunto, ¿no? Ese asunto. Y precisamente existe la Biblia satánica. Este, la Biblia satánica es una colección de ensayos, observaciones y rituales, publicada por Anthony LaVey en 1969, ¿verdad? Pues contiene pensamiento filosófico y dogmático. Ha sido escrito como el documento más importante para influir en el satanismo contemporáneo, ¿verdad? Aunque la Biblia satánica no se considera una escritura sagrada, como lo es la Biblia cristiana para el cristianismo, los satanistas de LaVey la consideran un texto autorizado, ¿verdad? Entonces, también aparece, digamos, se han hecho 30 ediciones de la Biblia satánica, fíjense, ¿verdad?, de las que se han vendido más de 1 millón de ejemplares. Muchas organizaciones suelen representar esta Biblia. ¿Qué significa? Muchas organizaciones, quieren decir muchas editoriales, ¿verdad? Editan la Biblia satánica. Y fíjese que también hay otros 4 libros, que se llama el libro de Satán, el libro de Lucifer, el libro de Belial y el libro de Leviatán. Entonces, el primero dice, desafía los 10 mandamientos y la regla de oro y promueve el epicureísmo, promueve un movimiento filosófico fundado alrededor del año 307, basado en enseñanzas de antiguos filósofos, em, que tiene que ver con la cuestión de las cosas de la naturaleza, el epicureísmo, ¿verdad? También el segundo libro Lucifer, contiene la mayor parte de la filosofía de la Biblia satánica, donde con 12 capítulos que tratan temas como la indulgencia, el amor, el odio y el sexo. También es usado el libro para disipar los rumores que rodean a la religión satanista. En su tercer libro,
Se detallan los rituales y la magia. Habla de la mentalidad y el enfoque necesarios para realizar un ritual y proporciona instrucciones para 3 rituales: los del sexo, compasión o destrucción. Y el último libro proporciona 4 invocaciones para Satán: la lujuria, la compasión y la destrucción. Enumera 19 claves enoquidias adaptadas de las claves enoquidias de John Dee, proporcionadas tanto en el enoquiano como en la traducción inglés. Que es el enoquiano, idioma enoquiano? Es una lengua oculta, ¿verdad? Es una lengua oculta. Y bueno, eh, este personaje, Anthony LaVey, es como que el fundador de esta iglesia satánica, puesto que también existe así como tal la iglesia satánica. Pero bueno, vamos a ver, porque esto se pone interesante, puesto que esto de la religión satánica mm, es una, es contemporáneo, realmente no tiene nada que ver con algo antiguo, ¿no? Sino que es fundado por Antonio LaVey y dijo, pues nosotros somos la iglesia satánica, nosotros tenemos esta Biblia y pues realmente no es vista como una eh, religión oficial, ¿sí? Pero sí en algunas partes existe en la iglesia satánica y hacen sus rituales, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y de las cuales pues seguramente alguno que otro será partidario de eso, que por ahí algunos son promotores o viven de esa pseudo religión. Pero bueno, hay que tener cuidado, les comento, porque precisamente parte de lo que estamos comentando va a caer en eso que estamos diciendo, tanto en la iglesia satánica como en la Biblia satánica y toda esa serie de cosas que promueve el satanismo, magia, hechicería, y no, a- aquí no podemos decir que la Santa Muerte y las demás, ya estas cosas como son como añadidas, ¿verdad? Puesto que el hablar de la muerte es otra cosa, hablar de la hechicería y magia, eh, también tienen otra forma de ver, ¿no? Y que en estas las meten todas, ¿no? Dentro de esta religión satanista. Bien, dejamos esta parte. Vamos a ir terminando este capítulo con la cuestión de Somos Legión, ¿verdad? Somos Legión, dice el Evangelio. Para poder comprender mejor la acción demoníaca contra los hombres, es preciso saber que esos espíritus malos son muchos. Pablo VI afirma que no se trata de un solo demonio, sino de muchos. Nos los indican muchos pasajes evangélicos. En efecto, el Señor dice: pero si expulso a los demonios con el dedo de Dios, sin duda que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Lucas 11:20. Y cuando Jesús preguntó al endemoniado de Gerasa, que les comentaba: ¿cuál es tu nombre? Él dijo: mi nombre es Legión. Y los demonios le suplicaban diciendo: envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y se lo permitió. Y los espíritus impuros, salieron y entraron en los puercos, y la piara, de número de 2000, se precipitó por un acantilado en el mar, y en él se ahogaron. Marcos 5, del 9 al 14. Entonces eran 2000, 2000. San Lucas y San Marcos nos dicen que el Señor echó 7 demonios de María Magdalena. eh, ¿Sí? San Mateo narra cómo el atardecer de aquel día le presentaron muchos endemoniados y arrojaba con una palabra a los espíritus. No nos, eh, no nos debe extrañar que actualmente haya necesidad en un exorcismo de expulsar en el nombre de Jesús a varios demonios iguales, ¿sí? No siempre se trata de la opresión de una persona por un espíritu impuro. Quienes tienen experiencia de este campo conocen muy bien esta realidad. Los que tienen esa experiencia, como el padre Gabriel Amor, entre otros exorcistas, pues saben de lo que están haciendo y saben lo que está en esta realidad. El término entonces demonios aparece 55 veces, espíritu inmundo 22, espíritu malo 14 en la Sagrada Escritura. Los demonios aparecen en estos textos sagrados como seres personales e inteligentes. Pueden hablar y oír, contestan las preguntas que Jesús les formula, y a veces le hablan. Cuando a los hombres conocen a los hombres,
Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, Hebreos 19, 15. Reconocen a los verdaderos creyentes y se rinden ante la autoridad de Jesús y de su iglesia. ¿Sí? Pero todas estas manifestaciones aparecen cuando están dentro de una persona. Mientras están afuera no hay nada. Es cuando están dentro de una persona. ¿Sí? Pueden ser expulsados del poseso por medio de la oración de liberación. A veces salen cuando un grupo de personas está dedicado a la alabanza de Dios. Y eso les decía en el tema que vimos sobre los exorcismos. Una cosa es el exorcismo y otra cosa es la oración de liberación. Y el Monseñor Uribe, Monseñor Alfonso Uribe, en ese libro, pues nos dice precisamente que también puede ser expulsado o dado a conocer el proceso o expulsado a través de la oración de liberación. ¿Sí? Bien, el texto que encontramos en San Mateo 12:43 nos indica que el demonio puede abandonar a una persona cuando quiere, pero la experiencia demuestra que prefiere permanecer en ella mientras no sea expulsado. Puede quedarse ahí mientras no esté expulsado. Tanto el cuerpo humano como la mente pueden ser afectados y atormentados por uno o varios espíritus malos. Leamos lo que nos dice en varios lugares el Santo Evangelio. Ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija es malamente atormentada por el demonio. Grita la mujer cananea a Jesús. La descripción que hace el padre del epiléptico endemoniado es muy dolorosa. El espíritu se apodera de él, ¿verdad? Y el padre está diciéndole a Jesús, y súbitamente grita y lo retuerce entre los espumarajos, y a duras penas se retira de él después de haberlo magullado. Lucas 9:39. ¿Verdad? Entonces, eh, vemos que son varios, ¿no? Y la mujer, aquella mujer cananea que le dice es que mi hija está endemoniada, está atormentada por el demonio, ¿no? Y aquel padre de su hijo, ¿no? Que echa espumarajos, ¿no? Y Jesús los cura, Jesús expulsa precisamente a los demonios de estos, ¿verdad? Entonces, eh, así como hay legión, también hay uno que es el principal. Y eso vamos a verlo en la siguiente clase, en la siguiente transmisión. Vamos a ver quién es el uno y cómo se catalogan todos esos seres malignos. Bien, por lo pronto, aquí le dejamos, hermanos. Espero que nos podamos encontrar la siguiente semana. Vamos a pedirle al Señor por la pronta beatificación del siervo de Dios, Alfonso Lam. Oh Dios, que con tu infinita misericordia inflamase el corazón de tu siervo Alfonso Lam, de un amor sin límites a ti y a María, amor que exteriorizó en una intensa vida de trabajos, vigilias y sacrificios para la salvación de las almas. Concédenos, si es tu voluntad, que logremos por su intercesión lo que no podemos conseguir por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María. Ave María. Secula seculorum. Amén. Que pasen un excelente día, que Dios les bendiga, si Dios nos los permite. Nos vemos la próxima semana. Saludos y bendiciones a todos.